Ok, vamos a empezar con el tema que sigue de lo que quedó pendiente de las últimas clases, ya para iniciar el tercer parcial. Entonces, el tema que vamos a ver hoy son vectores o arreglos, también conocidos como arrays en inglés. Y pues para esto, primero, antes de empezar a hacer algún programa, primero vamos a explicar lo que es un vector, ¿no? Bueno, primero normalmente lo que hacíamos cuando declaramos una variable, por ejemplo, déjenme escoger aquí el color, ok. Una variable la declaramos como tipo entero, por ejemplo, x, pues podemos almacenar un valor, ¿no? Por ejemplo, 5. Y listo, ¿no? Esta es una variable normal, por ejemplo, x, y que almacena un solo valor, ¿no? En este caso es el 5. Entonces vamos a ver ahora los vectores. Son variables también que pueden almacenar múltiples valores. Por ejemplo, ahora vamos a hacer otro ejemplo, una variable de tipo, por ejemplo, y, que puede almacenar más valores, por ejemplo 5. Ponemos dentro de los corchetes la cantidad de valores que almacena esta variable. Y aquí se lo pueden imaginar como si tuviéramos una tablita, por ejemplo de esta forma, donde pudiéramos almacenar valores, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, aquí guardaremos, no sé, un 7, 6, 8, 2 y 4, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores tiene su propia posición, ¿no? Empezando desde este que está aquí, empezaría en la posición número 0, ¿no? Los vectores empiezan a contar a partir de la posición número 0. Entonces empezamos 0, este es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 5 valores, nada más que terminados en el 4, porque el 0 pues también es una posición, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, un valor, supongamos el primero, ¿no? Queremos que nos muestre el primero, por ejemplo, pondríamos cout y para pedir que lo muestre, normalmente, por ejemplo, el de x lo pondríamos de esta forma, ¿no? X, y ya sabemos que nos va a imprimir 5, ¿no? Es el único valor que tiene. Pero nosotros queremos imprimir un elemento específico de este arreglo, ¿no? Vamos a suponer que queremos imprimir el primero. Entonces pondremos y entre los corchetes ponemos la posición del valor que queremos obtener, por ejemplo, el valor 0, ¿no? Y aquí esto lo que nos imprimiría sería el valor 7. Si hacemos lo mismo, por ejemplo, y 1, ahora nos imprimiría el 6, ¿no? Y así podemos continuar imprimiendo diferentes valores. Por ejemplo, ponemos el 2 y ahora imprimiríamos aquí el número 8. Y si continuamos hasta el 3 y también el 4, pues imprimiríamos el 2 y el 4, ¿no? Que corresponden a sus posiciones. El 0, el 0 pues, corresponde a esta posición de aquí. Déjame seleccionar otro color. El 0, que es esta de acá. El 1 es este de acá. El 2 le corresponde a este. El 3 este y el 4 este, ¿no? Son las posiciones que le corresponden a cada posición del vector, ¿no? Y pues de una forma sencilla de explicar, pues este sería una forma en la que funcionan los vectores, ¿no? Simplemente son variables que pueden almacenar múltiples valores, ¿no? Y a cada uno de esos valores le corresponde una posición, ¿no? Como lo podemos ver aquí, el 0, 1, 2, 3, 4, y ya depende, ¿no? Hasta de cuántos números, hasta el, qué tanto capacidad de almacenamiento tengamos, ¿no? Y podemos declararlos de diferentes formas, ¿no? Aquí lo declaramos de tipo entero, pero puede ser flotante, puede ser double, puede ser de tipo carácter, también podemos aquí almacenar en vez de la forma que acabamos de hacer donde almacenamos números, podemos poner letras, ¿no? A, E, I, O, U. Y de la misma forma, nada más ahora sería una variable char, por ejemplo z, y que fuera igual a esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos almacenar todo esto que está aquí, ¿no? Déjenme poner otro limpio. Y vamos a ver cómo podemos guardar estos valores, ¿no? Por ejemplo, mejor me voy a pasar acá al programa. Si queremos guardar, por ejemplo, una variable, declarar un vector que se llame números y queremos guardar adentro de él números, pues primero tenemos que indicar con corchetes. Al ponerle corchetes, estamos indicando que esta variable va a ser un vector y no solo una variable que guarda un solo valor, ¿no? Ponemos igual y ponemos las llaves, ¿no? Dentro de las llaves vamos a empezar a poner valores, por ejemplo, 1, 4, 6, 7 y 3. Con esto terminamos de declarar un vector de este tamaño que sería 1, 2, 3, 4 de 5 valores.
y que cada uno tiene asignada su posición, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí sería un vector de esta forma, ¿no? Tendríamos aquí guardados 1, 2, 6, 7 y 3, ¿no? Entonces, vamos a corregirlo, 7 y 3. Entonces, el 1 tendrá posición 0, el 2 la posición 1, el 6 la posición 2, el 7 la posición 3 y el 3 la posición 4, ¿no? Esta forma que tenemos aquí es la forma en la que nosotros almacenamos cada elemento del vector que estamos creando y lo va asignando con su posición en el orden que los vamos acomodando, ¿no? De esta forma, hasta llegar al último valor. Pero hay más formas de hacer esto, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Podemos declararlos de esta forma o podemos también irlos acomodando de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ponemos números y queremos que la posición 0 sea igual a 1, ¿no? Punto y coma. Y las demás posiciones pues las vamos llenando de la misma forma, ¿no? Vamos a ver, sería la posición 1. Queremos que sea igual a 2 y así nos vamos a ir yendo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí sería básicamente como si tuviéramos esto que tenemos aquí y ahora le indicamos, ok, la posición 0 va a ser igual a 1. Ahora la posición 1 va a ser igual a 2, o sea, esta es la 0, esta sería la 1, entonces aquí debe de ir el 2. Y así, ¿no? Vamos a seguir agregando más renglones, pero antes ya debemos de haber tenido definido el tamaño, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, este ya debería haber tenido un 5 para que cree esta parte que queremos aquí, que no va a tener valores, ¿no? Nada más está creando los espacios para después nosotros llenarlos de esta forma que tenemos aquí, ¿no? Como estamos viendo. Simplemente ya después le vamos a ir asignando sus valores, ¿no? Que son estos que estamos indicando aquí, que los vamos a ir acomodando. Y listo, ¿no? Esas son unas de las formas en las que podemos estar llenando los valores y no solo podemos guardar números, ¿no? Como les comenté, podemos hacer lo mismo con letras, por ejemplo, char letras, le ponemos los corchetes, muy importante, si no ponemos los corchetes no lo va a identificar el programa como un vector, ¿no? Entonces aquí podemos poner nosotros A, déjenme poner las comillas, no, esta no es, aquí está, A, recuerden que tiene que ser con comillas, B, bueno, vamos a poner las vocales, ¿no? A, E, I, O, y U. Listo, con esto ya creamos una variable, un vector de tipo carácter, o sea, lo que estamos haciendo aquí es creamos este vector en donde aquí tiene la A, E, I, O y U, ¿no? Con cada uno en su respectiva posición, igual, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, que le corresponden aquí, ¿no? Serían letras, 0 sería igual a A, ¿no? O sea, la posición 0, esta que tenemos acá abajo, tiene el valor de A, que es lo que acabamos de indicar aquí. La segunda, bueno, la posición 1 sería una E, la posición 2 sería una I y así, ¿no? Hasta llegar al último valor. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto en un programa. Bueno, vamos a empezar con el primer programa. Y el problema nos dice, escribe un programa que defina un vector de números y calcule la suma de sus elementos. O sea, no le vamos a pedir nada al usuario, simplemente vamos a crear nosotros un vector, lo vamos a llenar de números y vamos a calcular la suma de sus elementos. Entonces vamos a hacer un vector sencillo, vamos a poner los números del 1 al 5 y vamos a calcular la suma de sus elementos, que sería pues 1, 2, 3, 4 y 5, sería 15 el resultado, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar, ¿no? Primero empecé escribiendo lo mismo que utilizamos siempre para cada programa, ¿no? La librería, la función en namespace std y nuestra función principal. Dentro de la función principal, pues ya vamos a empezar, ¿no? Primero vamos a crear ese vector de números, hacemos los números y vamos a poner los corchetes y no le vamos a poner ningún valor aquí adentro porque ya le vamos a poner los valores que le correspondan, ¿no? Recuerden, tiene que ser entre llaves y aquí ponemos los valores, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a punto y coma, no se nos olvide.
Y ahora vamos a crear una variable donde vamos a guardar la suma de estos valores, ¿no? Vamos a inicializarla en 0. Listo. Entonces, ahora me falta simplemente calcular la suma de estos elementos. Ahorita podría ser bastante sencillo poner suma igual a números y empezar a tomar todos los elementos de esta forma, ¿no? 0 y poner aquí, a ver el que sigue. Nada más sustituyendo aquí todos los valores, ¿no? Rellenando la fórmula, poniendo números el 0, el 1, el 2, hasta llegar al 4, que es el que corresponde, ¿no? Porque este es 0, 1, 2, 3 y 4. Sería una forma la más sencilla de hacer este programa, pero vamos a utilizar un ciclo for para que sea de forma más práctica para en un futuro que no conozcamos la cantidad de elementos, igual podamos hacer que funcione este programa, ¿no? Entonces, vamos a olvidarnos de esta forma de calcular la suma y vamos a hacerlo utilizando el ciclo for. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con el ciclo for, déjenme explicarlo de esta manera. Vamos a hacer que nuestra variable i, por ejemplo, primero, tenemos aquí nuestro vector, ¿no? Con los números del 1, 2, 3, 4 y 5. Este es nuestro vector ahorita, ¿no? La vector números tiene estos valores. Y lo que vamos a hacer un ciclo for que va a tener la i, la vamos a inicializar en 0, porque acuérdense las posiciones empiezan en 0. Entonces, esta variable i va a ir viendo qué valor, o sea, empezando desde 0, va a ir viendo qué valor hay en, por ejemplo, números. Y en vez de ponerle un número aquí, le vamos a poner i, porque es el que va a ir cambiando de valor. Entonces, va a empezar en 0, va a ver qué tenemos aquí, y lo vamos a almacenar en suma, ¿no? Va a ser suma igual a números más suma. Entonces, la primera vez que entre, como suma vale 0, le vamos a asignar este valor 1 más 0, va a ser pues 1, ¿no? Ahora, la siguiente vez que se repite esta iteración del ciclo for que vamos a poner aquí, va a ser, ahora i va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, números va a ser 2 y suma ahora vale 1, que es el que teníamos acá. Entonces va a ser 2 más 1 y ahora el resultado va a ser 3, ¿no? Entonces se repite el ciclo for, ahora i vale 2, ¿no? Entonces, números, la posición números 2 vale 3. Entonces, aquí vamos a tener ahora un 3 más el 3 que vale suma, va a ser igual a 6. Entonces, déjenme cambiar el color. Vamos a ponerlo rojo. Ok, ahora vale 6. Entonces, continuamos ahora. I va a valer 3, ¿no? Entonces, números en la posición 3 vale 4, ¿no? Entonces, aquí esto sería 4 más 6, que es el valor de suma. Esto nos da 10. La siguiente iteración va a ser números, la posición del valor que tenga i, que en este caso ahora sería 4 para la i. Entonces, números, en la posición 4 tiene un valor de 5, ¿no? Entonces 5, ese es el valor que vamos a sumar ahora, más lo que diga suma, que es 10. Y esto nos da igual a 15, ¿no? Ahorita, esta es una forma de calcularlos utilizando el ciclo for. Es un poco más complicada que lo que les dije ahorita de simplemente ir sumando números 0, más números 1, más número 2. Pero al aprender a hacerlo de esta forma, cuando no conozcamos la cantidad de elementos, supongamos que el usuario le fuera a llenar todos estos elementos, pues nosotros sabemos que con que sepamos cuántos elementos llenó, nada más se va a ir repitiendo esto, ¿no? En el ciclo for y listo, vamos a poder sumar los números de elementos que tenga el vector, aunque no lo conozcamos, ¿no? Es por eso que lo hacemos de esta forma. Entonces, ya que entendimos todo esto, vamos a programarlo. Entonces dijimos que el for va a empezar de i igual a 0, porque empezamos a contar la posición de los vectores desde el 0. Entonces aquí queremos que lo empiece a sumar. Y se va a detener mientras que i, luego más bien va a estar corriendo este for mientras que i sea menor que 5, ¿no? Porque ya cuando sea igual a 5, pues ya no queremos que entre aquí, no tenemos una posición 5, que sería el número que estaría a un lado de este, ¿no? Esta es nuestra posición 4. Entonces, ya nada más nos falta poner los incrementos y vamos a ponerle que sea de i más, o sea, de 1 en 1, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a escribir aquí
nuestro código para el for, ¿no? Y este es bastante sencillo, ¿no? Dijimos que suma va a ser igual a suma más los elementos de ¿cómo se llaman? Del vector. Entonces, ponemos aquí, recuerden, en corchetes, y aquí vamos a poner la i. Listo, ¿no? Entonces, cada que se repita este pedazo de código, se va a ir agregando los valores a suma de la forma que les acabo de explicar ahorita. Y aquí nada más para hacer un poco más sencilla esta ecuación, cuando tenemos esto y esto, acuérdense que podemos simplificarlo de esta forma, poniendo el signo de igual. Entonces aquí quiere decir que a esto le va a sumar el valor que ya tenga esto más el valor que tengamos aquí, ¿no? Entonces vamos a repetirlo una vez más, nada más para ver cómo funciona esta suma. Vamos a ver. Empezamos con i igual a 0. Entonces, suma empieza igual a 0. Y como i es igual a 0, números va a ser igual, números en la posición i, que en este caso es un 0, va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, suma va a ser igual a 0, que es el valor que tiene suma cuando empezamos, más lo que tengamos aquí, ¿no? Números en la posición 0, pues es 1. Y listo, ¿no? Esto nos da igual a 1. Ahora, i ya no va a valer esto. Ahora, i vale 1. Entonces, esto de aquí, números, ya no va a ser 1, ¿no? Ahora va a ser, ya no va a ser 0, va a ser 1. Entonces, también el valor que tenemos acá ya no es ese de aquí. Números en la posición 1, vamos a ver, esta es la 0, 1, 2, 3 y 4. Números en la posición 1 es este valor de aquí, ¿no? Entonces, vamos a poner, este es 2. Entonces, ahora suma va a ser igual a lo que tenga suma, que es 1 más 2. Esto es igual a 3. Y así vamos a ir repitiendo, ¿no? Hasta llegar a suma igual a 15, ¿no? Que es cuando se repiten todo lo que ya les había explicado ahorita, ¿no? Entonces nada más para volver a repasar esa parte. Y regresamos aquí al código, ¿no? Ya que tenemos toda la suma calculada, nada más falta mostrarlo. Entonces vamos a poner cout y aquí vamos a imprimir la suma de los elementos del vector es, y ya podemos poner el resultado, y el resultado está guardado en la variable suma. Listo, ¿no? Entonces vamos a correr nuestro programa. Suma vector. Y tengo un error aquí, vamos a ver, dice, ok, dice que i no fue declarada, ¿no? Es el error que me está marcando aquí, simplemente vamos a declararlo, lo podemos hacer aquí arriba o aquí mismo lo estamos declarando, podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Y ahora esta variable i va a estar declarada solo para este ciclo for, ¿no? Entonces vamos a correrlo una vez más. Y ya está, ¿no? La suma de los elementos del vector es 15. Lo hizo tan rápido que pues nosotros no alcanzamos a ver el cálculo, pero el proceso que está haciendo es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando con la variable i, por ejemplo. Nada más para ir viendo. Cout i. Y vamos a poner que nos muestre. Y vamos a poner también que nos muestre, primero vamos a darle un espacio. Y vamos a pedir que nos muestre los valores que son los que está sumando, ¿no? Nada más para darnos, para poder tener una idea más clara de qué es lo que está pasando. Y nada más para poder visualizar, ¿no? Acuérdense, estamos imprimiendo el valor de i para ir viendo cómo va entre 0, 1, 2, 3 hasta el 4 y para ir viendo pues que sí esté respetando los valores, ¿no? Vamos a ponerle un endline nada más para que cada vez que lo corra no nos esté afectando y vamos a correrlo y aquí está, ¿no? La posición, vamos a ver, déjenme acercarlo. Cuando i vale 0 está buscando esta posición, ¿no? Que vale 1, cuando i vale 1 estamos en esta posición que vale 2, cuando i vale 2 estamos en esta posición que tiene un valor de 3 y así, ¿no? Hasta llegar al 5. Entonces ahí podemos comprobar que está haciendo todo lo que estábamos buscando, ¿no? Ya si queremos agregarle algo más, por ejemplo, que nos muestre también cómo es que va cambiando el valor de suma, pues lo podemos pedir aquí, ¿no? Suma y listo, ¿no? Ponemos en line y lo corremos una vez más. Y listo, ¿no? Aquí están los valores. El primero, pues como nos valía 0 la variable suma, de aquí lo indicamos, pues tenemos
1 nada más, ¿no? Que es lo que vale el primer elemento. Cuando el segundo elemento lo agregamos, 1 más 2, 3, ¿no? Luego le agregamos otro elemento, el que le sigue, 3, ahora es 6, más 4, 10, más 5, 15, ¿no? Que es lo que estábamos esperando, que es el resultado que nos muestra al final. La suma de los elementos del vector es 15. Y listo, ¿no? Con esto terminamos este ejercicio. Ok, este es el ejercicio que van a resolver ustedes y me tienen que enviar para poder revisarlo. Dice, hacer un programa que defina un vector de números y calcule la multiplicación acumulada de sus elementos. O sea, es muy parecido al anterior, nada más lo que va a hacer, la diferencia es que debe calcular la multiplicación de los elementos, o sea, el otro era de sumas, este va a ser de multiplicaciones, es muy parecido, entonces no debería de estar complicado, ¿no? Si tienen alguna duda, pues para eso está el grupo. Y por ahí mismo me van a enviar el archivo del programa, ¿no? O sea, el que se genera cuando lo guardan, o sea, el .cpp cuando le dan en guardar. Se crean todos estos archivos que se guardan como archivo .cpp. Ese es el que me van a mandar. Ahí le van a poner su nombre, por ejemplo, voy a poner mi nombre, Oscar Real. Y le ponen después, separado por un guión bajo, le ponen su grupo, ¿no? Por ejemplo, MI4-1. Y ya para yo poder estarlo desagregando a la lista cada que me envíen un archivo, ¿no? Entonces, esto sería el primer ejercicio y cualquier duda, pues ahí está el grupo.